Bueno, Jorge, ¿qué acto armaron? Estaban todos, o permítame, casi todos, por Cristina, intendente fuerte, usted, anfitrión, Insaurralde, Mayra, ahí está la foto Máximo, el Cuervo, Insaurralde, Cascallares, bueno, muchos. ¿Es Cristina candidata? ¿Esto es lo que se está planteando? Sí, nosotros venimos trabajando ya en un espacio ya del año pasado, que después la consecuencia fue el acto del Estadio Único de La Plata. Después vino algo que había anunciado Cristina ya en el 2018, el tema de la sentencia, y eso medio que modificó un poco la estrategia, pero bueno, y Cristina el 28 de diciembre, el 27 que estuvo en Avellaneda, planteó saquen el bastón de Mariscal. Entonces empezamos a construir una épica y un concepto donde hay una cantidad de compañeros que creemos que inexorablemente Cristina tiene que ser candidata y hay que romper la proscripción de una manera de generar esta acción y otra cantidad de acciones más que van a suceder a lo largo de este tiempo que nos queda. A ver, vamos al hueso. Ya vamos a hablar de gestión, vamos a hablar de Avellaneda, pero vamos al hueso de la proscripción, que genera polémica. Sí. Si ustedes plantean que está proscripta, ¿cómo le piden que sea candidata? ¿No hay ahí un contrapunto? No, que la única manera de romper la proscripción es que sea candidata y gane la elección. Lo que también es cierto, que nosotros nos manejamos en este tiempo en un sistema judicial que no garantiza justicia. Entonces, si uno lo analiza de lo normal en cualquier caso de otra persona, cualquiera de la Argentina, ese proceso se daría al final en 2 años, 3 años. Y esta Corte fue capaz de sacar una resolución en 48 horas con respecto al tema de la relación entre el ministro de Larreta y el responsable de comunicación o de relaciones de la Corte Suprema de Justicia, y en 48 horas se resolvió. Entonces es probable que pueda salir algo de eso, pero cuando va escalando, va buscando, por ejemplo, nosotros cuando me decía que hicimos el otro día, no imaginábamos 25.000 compañeros. Claro. Entonces había más gente de lo que se esperaba. Sí, mucho más de lo que se esperaba. Entonces se genera toda una expectativa, una necesidad de un reclamo de la militancia, de la gente, que la única que puede cambiarle este futuro para resolver las cuestiones que este presente no resolvió, confían en Cristina, por lo que hizo, por lo que representa, y porque es la dirigente más importante en la Argentina, en concepto, en dialéctica, en construcción, en hechos concretos de la historia. Así que la verdad que... Permíteme insistir en esto, porque lo explica muy claro usted y nos ayuda a nosotros los periodistas cuando hacemos el contrapunto y a la gente. Es decir, lo que ustedes plantean es que ella hoy legalmente, técnicamente puede ser candidata, pero que si lo fuera, la justicia se lo va a invalidar dejando el fallo firme y que eso la dejaría proscripta. Es una posibilidad, pero para eso primero... también esta tiene que ver con las correlaciones de fuerza. Cuando uno tiene la movilización popular, el apoyo popular y uno genera un volumen suficiente, por eso el acto del sábado es el inicio de una cantidad de acciones a lo largo de estos próximos 2 meses. ¿Cómo van a ser? ¿Cuáles, por ejemplo? Y el 24 de marzo es uno, el 25 de mayo va a ser 2 años de la asunción de Néstor, el 27 de abril, 20 años de la elección de Néstor que ganó. Es decir, van a ser todas demostraciones de fuerza. De cuestiones. Y también, y esto que sucedió en Avellaneda el otro día, que tiene que ver mucho más con la provincia de Buenos Aires, estamos empezando a vislumbrar que se va a dar en otros lugares de la Argentina. Habrá dirigentes de distintas provincias que a partir de gobernadores, intendentes, militantes de distintos espacios generen esta misma acción de debate sobre un próximo gobierno, y ese próximo gobierno, con las decisiones que hay que tomar y con las políticas que hay que tomar, la única que garantiza de concretar esto, y aparte porque genera ilusión en la gente. Una elección se gana, muchos dicen que se gana por el bolsillo, pero en la Argentina hay un montón de gente que en el bolsillo no tiene nada. Entonces lo que hay que generarle la ilusión, y esa ilusión a partir de alguien que le pueda transformar esa realidad, este presente hoy que es triste, como dice Cristina, gobernar significa llevar a alguien a un lugar seguro y mejor que el que está hoy. Ahora, todo esto que genera Cristina en su definición, ¿no lo genera Alberto? ¿Es pedir por Cristina y que Alberto no sea candidato, que se resuelva en la PASO? ¿Qué es lo que ven ustedes desde su espacio? No, nosotros creemos que si Cristina es candidata, no creo que haya primaria. Si Cristina es candidata, es Cristina. Y porque tiene una contundencia, primero, en el frente de todos, la potencia electoral desde Cristina, iba por ahí, que es muy fuerte.
Y si eso no sucede, la verdad que nosotros no lo estamos trabajando. Digo, habrá otros compañeros que trabajarán una idea de cómo se resuelve desde una primaria, digo, con otros candidatos. Alberto planteó ya el 17 de noviembre del año pasado que él quería ir a una primaria. Así que bueno, digo, todo a resolverse. Pero ¿y cómo lo ven eso? Usted que fue parte del gobierno. Yo creería que ¿Está bien que Alberto quiera ser candidato? Y en un escenario que Cristina no lo sea, me parece que tiene derecho. A ver, esto es interesante. Si no es Cristina, está bien que sea Alberto. No, está bien, digo, que vaya a una primaria, como él planteó que iba a ir a una primaria. Digo, que podría haber alguien de la Cámpora. Me parece, digo, lo que nosotros no podemos hacer, digo, generar un candidato de consenso. El consenso es Cristina, dice usted. No sé si es Cristina, porque habrá otros que no les gustará que sea Cristina. Claro. Digo, lo que digo, generar un consenso para ganar una elección y el debate quede para cuando gobernamos. Y cuando debatimos las ideas o las políticas cuando gobernamos, pasa lo que nos pasó, tener una cantidad de diferencias en cómo plasmamos política. Hay temas de agenda que no estamos de acuerdo. A ver, ¿cuáles? El tema, la deuda externa. La deuda externa para nosotros hay que volver a negociar. Son impagables los vencimientos, 20.000, 23.000 millones que vienen en el año 25, 26. Esto que planteó la Cámpora con el comunicado en las últimas horas, que no le apunta directo a Massa, le apunta más al fondo. Pero ahí también hay cierta tensión. No, hay un análisis de la realidad. Vos fíjate que este año, con todo lo que hizo Massa, que fue ordenar la economía, todavía con dificultades con respecto al proceso inflacionario, tuvo una revisión del fondo que fue aprobada, pero esa revisión del fondo que fue aprobada hace que en esta semana se modifiquen la tasa de interés y la tasa de interés tenga que superar. Cuando hay altas tasas de interés es muy difícil que sea atractivo producir, entonces digo, estamos en un sistema donde el sistema financiero todavía sigue marcando un ritmo de una economía que debería ir por otro lado. Fíjate, este año 6.000 millones de pagos de deuda externa, imaginémonos con 23.000. Digo, este gobierno ha tenido también situaciones inesperadas, digo, que fue primero la pandemia, después las consecuencias de la guerra, hoy la sequía. La sequía va a hacer que este año la Argentina pueda exportar entre 13.000 y 14.000 millones de dólares menos. Entonces hay una situación de fragilidad económica que tiene que decir, bueno, no hay manera de pagar los intereses de la deuda. El tema del salario todavía estamos debatiendo, que nosotros creemos que con una suma fija se mejora el tema del salario, y hay algunos, es más, la ministra de Trabajo plantea que las paritarias resuelven. Nosotros decimos, las paritarias resuelven para los gremios que tienen buenas paritarias y buenos salarios, para los sectores más bajos, digo, no llegan. Un porcentaje de nada es nada, un porcentaje de algo alto es algo, ¿no? Entonces digo, me parece que son todavía debates que tenemos que ver, el tema de la ley de medios. Digo que con un decreto se modifica el decreto de Macri, se vuelve a poner en funcionamiento. Digo, el tema de qué se hace con los recursos naturales. Todo el mundo diagnostica que en la Argentina le van a llover dólares los próximos años por Vaca Muerta, por el litio. Digo, cambia la administración de la hidrovía, se puede desarrollar el canal Magdalena, o sea, hay una cantidad de condiciones, pero también es cierto que la Argentina creció 18 puntos en los últimos 2 años y sin embargo se desbalanceó, que el 60% fue para el sector económico y el 40% para el trabajo. Entonces, digo, a mí me parece que eso hay que verlos de un lugar distinto y me parece que es el debate de la próxima elección. Ahora, estos debates que usted plantea y las diferencias, ¿marcan que el peronismo no se puede romper o se puede llegar a dividir? No, yo creo que no. Creo que la unidad no corre riesgo. La unidad no corre riesgo. No, pero me parece que por eso digo, tenemos que volcarlo desde un lugar de propuesta electoral y después está la voluntad popular. Si vos decís yo quiero hacer tal cosa y la gente te vota, se puede hacer, y si la gente no te vota, no se puede hacerlo, hará otro para lo que lo votó. Pero también, vos fíjate que Néstor ganó la elección con 22 puntos y a partir de las decisiones que tomó y lo que representó, generó mayorías. O sea, construyó mayorías a partir de para quién uno gobierna. Entonces, cuando uno gobierna, lo que tiene que construir, tomar decisiones para construir mayorías. Esas mayorías, cuando toma decisiones, tiene que beneficiar a la mayor cantidad de argentinos que se sientan incorporados, que se sientan que el gobierno te tiene en la agenda, decir, ese tema me toca a mí, y no generar otra cuestión. Así me parece que viene un debate interesante para nosotros. Es interesante. ¿Y Alberto no pudo conseguir eso que sí consiguió Néstor en su momento? O al contrario, porque es la sensación que dentro del espacio del frente, en lugar de ir sumando más mayoría, se fue minimizando, la fue achicando. Recordemos un Alberto al inicio de la pandemia, sí, 80% de imagen positiva. Sí, nosotros creo que de ahí tuvimos 2 situaciones. Una, no haber puesto en valor el daño que hizo el macrismo.
y la pandemia muy rápido. Y la pandemia muy rápido... Pero ustedes insistieron que el macrismo era dueño de todos los males. Poco. Fíjate que el daño de la deuda y el acuerdo en su de caso, la deuda... porque usted no lo menciona todo el tiempo, pero hay dirigentes que cualquier cosa es culpa del macrismo. Pero hay que ponerlo en valor, porque digo, la deuda no existía. El Fondo Monetario Internacional no existía. La destrucción del aparato productivo, que se cerraron miles de pymes, sucedió. El tema del 20% de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores sucedió. Son datos objetivos. Y esto es lo que plantea muy bien Cristina. Cuando tenemos que debatir, y lo que es incontrastable, y a mí me gusta porque aparte soy ingeniero, la matemática. La matemática, si vas por este camino tantos kilómetros, y si vas por este otro son menos kilómetros. Entonces, ¿qué ruta agarro? Y voy por esta que tengo menos kilómetros. Pero bueno, digo, tiene que ver con esto, con que nos falta generar un debate. Lo que planteó Cristina es cómo construimos mayorías o cómo construimos consensos. Y vos fijate que en las últimas semanas, el último día del mes anterior, por consenso con un gran trabajo de diputados, se construyó poder sacar la ley de moratoria jubilatoria, cosa que el PRO se opuso sistemáticamente. Entonces digo, y ese resultado significa que 800.000 adultos mayores puedan acceder a un beneficio que tiene que ver con el final de un camino, tener una jubilación. Espere, que me dijo que es ingeniero. Sí. Hay pocos ingenieros en la política. Daniel Moyo es uno. Y el otro coincide con Mauricio Macri ahí. Está Agustín Rossi. Agustín Rossi es ingeniero. Cobo fue ingeniero también. Sí, hay algunos. Hay algunos intendentes que son ingenieros. Y coincide con Macri en la profesión. Es lo único que coincide. No, porque no sé cuál es la especialidad de Macri. Yo soy ingeniero en construcciones y ingeniero laboral. ¿Es un plus ser ingeniero para hacer política y la gestión municipal, con lo que implica la obra, conocer? ¿Le dio una ventaja? Yo siempre digo que en la política tenemos muchos abogados. Sí, el abogado es muy rosquero. A mí nos da una ventaja. En algunos aspectos, evidentemente, con otros no ha sucedido así. O sea, nosotros tenemos un método y un objetivo y medís cuánto tiempo tarda en llegar al objetivo. Entonces digo, siempre tenés hacia dónde vas. Y para llegar a ese lugar donde vas tenés un método. O sea, viéndolo desde otro punto de vista y probablemente Macri fue eficaz en las políticas que tenía, que era generar y disminuir el aparato productivo, generar una cuestión donde el sistema económico sea el que tenga un sustento mucho más fuerte en ese desarrollo. Así que seguramente ha tenido también un objetivo, ha cumplido un camino y ha llegado a un lugar. Que no es el suyo, usted como ingeniero va por otro lado. Tenemos distintas visiones de la Argentina, que no está mal, no está mal, el tema que la tenemos que poder explicitar con verdad. Y me parece que hay un dato bueno, fíjate que yo digo que la elección del 2015 fue un fraude electoral porque el macrismo dijo, todo lo que está bien y mejoramos lo que está mal. Y vos decís, es maravilloso, si uno va a votar y va a decir, estos tipos me están dando esto que está bueno y ahora me va a dar, y fue un fraude electoral porque fue todo mentira. Hoy lo explicitan muy bien, hoy explicitan el tema de cerrar aerolíneas argentinas, de que hay que ir más rápido, generar una reforma laboral, el proceso, evidentemente que lo que sucedió el otro día en diputados con respecto a la moratoria no volverá a suceder, o sea que hay un montón de cosas que están muy explícitas, que pues bueno, la sociedad elige para qué camino quiere ir. Su camino en lo inmediato, ¿va a ser candidato? ¿Va a renovar? Va a ser candidato a intendente, sí. Lo dice seguro, digo. Sí, no tengo duda, ¿no? Aparte de cuando me fui del ministerio, porque justamente para poder consolidar este proceso. Pues yo creo que me leyó el guión, pues yo le iba a decir, ¿por qué se fue del gabinete? Primero porque un tiempo que creo que ya está, lo que tenía que hacer, pues un ministerio en funcionamiento, con una dinámica muy fuerte, y después porque sentía que era más útil en el municipio, desde mi rol político también. Yo estando en el gabinete tengo limitaciones en opinar, en tender puentes. Me parece que hace falta esto, ¿no? Cómo encontramos caminos en común, cómo nos acercamos, cómo tendemos puentes, cómo podemos pensar distinto, pero nos respetamos. Me parece que en eso puedo ser útil. Y después también creo que esta elección se gana de abajo hacia arriba y yo en Avellaneda puedo aportarle al Frente de Todos más votos que otro compañero que en el Frente de Todos en Avellaneda podría aportar, así que me parece que ese era mi lugar y tenía que estar ahí. En su época de ministro, un intendente de Cambiemos me dice, ¿conoces a Ferraresi? No, lo voy a conocer mañana, voy a ver cómo me va. Y lo crucé a la semana, le dije, ¿cómo le fue? Me dice, muy bien, me sorprendió. Primero la puntualidad, doy fe, porque hay pocos más impuntuales que los políticos. Sí. Pero me sorprendió por lo abierto al diálogo. Y me dijo que me daba esto y a la semana firmamos esto y se dio.
ese puede ser un ejemplo de que se puede saltar la grieta, porque usted en sus ideales es firme, es contundente, de ahí no se mueve ni un pie. Pero este intendente de Cambiemos me lo destacó. Iba con cierto temor, voy a ver a Ferraresi, ¿no? Y se fue sorprendido. ¿Se puede saltar la grieta en la Argentina? Si se debate, digo, fíjate que está bueno que un intendente de Cambiemos haga vivienda, pero hay muchísimos que no. Porque digo, se tiene o no se tiene en la agenda. Digo, en la agenda, digo, que el Estado participe de la construcción de viviendas a partir de generar mejores condiciones en el mercado inmobiliario, todo ese tipo, pero es necesario tener mucho volumen para que eso suceda. Y no todos lo hacen. Entonces, digo, muchas veces pasa que no discutimos las políticas de Estado, ¿no? Entonces, digo, pero hay algunos que no están de acuerdo en hacer vivienda, hay algunos que están de acuerdo en que el presupuesto de vivienda o que el Ministerio de Vivienda no tenía que existir. Así que digo, nosotros teníamos una política, y esa política no importa quién la hacía, y cuando alguien de un lugar distinto opositor entiende que la política pública que uno realiza la ejerce, y la verdad que es el mejor de los mundos. Cuando se habla de la grieta, ¿es lo peor que nos pasó a los argentinos, que en una mesa familiar dejemos de hablar de política, que estemos tan enojados? No, ¿qué tema de la grieta? Es algo que existe desde el inicio yo que sé, tomé el proceso de la historia, el asesinato de Tupac Amaru, y ahí empieza, tiene que ver con la redistribución, tiene que ver con cuestiones de concentración contra distribución. Y el proceso histórico tiene lo que no se lo puede llevar, como se lo llevó a este tiempo, cuestiones tendenciosas, donde la justicia deje de ser justicia y donde uno entre en el agravio personal. Digo, uno, me parece que uno, mientras puede pensar distinto, y me parece bien que piense distinto, lo único que después tenemos que poder mostrar resultados. Claro. Y eso es lo difícil. ¿En qué lugares uno puede debatir seriamente mostrando resultados? Eso lo plantea muy bien Cristina. Cuando hablemos con datos, hablemos con números, hablemos con realidades. Vos fíjate que el otro día, cuando expresa el tema del dólar a partir del cepo, y las virtudes que planteaba el que manejaba la economía de ese tiempo, que el Banco Central tenía reservas. Digo, fíjate que la mayor dificultad nuestra, cuando entra Sergio Massa al gobierno, tiene que ver con que en la Argentina se había quedado definitivamente sin reservas. Digo, y había toda una corrida cambiaria y de precios, y la oposición queriendo generar esa asamblea legislativa para destituir al presidente. Había todo un... ¿Existió eso? ¿Fue real? Sí, por supuesto que existió. Medios generando esa idea, dándole inercia a ese proceso. Y por eso me parece que Sergio llegó en un momento justo, clave, y creo que hizo una tarea maravillosa de poner a la Argentina nuevamente, cediendo, porque también la generación de reserva del Banco Central fue crear el dólar soja. A un grupo económico concentrado con una cantidad de recursos. Y bueno, y en ese momento, cuando uno necesita, la negociación no es la mejor, es la posible. Y esa fue la posible. Viviendas, que recién lo nombro, le quería preguntar, ¿es el gran déficit de la Argentina? La clase media no tiene crédito hipotecario, y a los más postergados, bueno, con lo que definía recién, ¿no? Lo que cuesta, lo que cuesta este avanzar. gobierno ha hecho una tarea impresionante, ya está entregando la vivienda 100.000 este mes, 120.000 en construcción. Más de 60.000 créditos hipotecarios a tasa cero, 0,9 coeficiente de variación salarial, que lo hace el gobierno a través del banco hipotecario, que es su fiduciario. Pero el sistema financiero no presta, el sistema financiero todavía presta en sistema UBA. Si vos querés tener una hipoteca, la podés tener con el sistema UBA, que ha generado un daño en la Argentina muy fuerte. Pero el tema, lo primero que hay que discutir en la vivienda, ¿cuánto vale? Por ejemplo, una vivienda, construirla vale entre 700 y 80 dólares el metro cuadrado oficial, y se vende a 1.600 blue. Hay una ganancia, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la intervención del Estado con mucho volumen? Como para que, cuando el Estado oferta, o sea, con el Procrear está construyendo más de 30.000 viviendas en este proceso, 23.000 en el anterior, empieza a generar todo un proceso de decir, pero si una vivienda vale 12 millones de pesos, ¿por qué la tengo que pagar 80? Entonces, es un proceso... Pero bueno, es una política pública. Por primera vez hay un Ministerio de Hábitat que se ocupa de la vivienda, y si esto en el tiempo se continúa, me parece que puede ser algo interesante para resolver un tema estructural. Usted es crítico, y fue muy crítico de lo que pasó en la pandemia, de la fiesta de Olivos. ¿Usted habló en un momento de que eso generó un quiebre, un antes y un después en el gobierno de Alberto Fernández? Y para la gente sí, la sociedad se mostró muy molesta, porque aparte, el comportamiento de la sociedad fue espectacular.
Nosotros le pedíamos a la gente que se quede en la casa, Y se quedaba en la casa, y no había... y no se encontraban en los cumpleaños, es más, y los momentos dolorosos de ese tiempo, que era que alguien fallezca, no había velatorio, toda una cantidad de cosas donde la sociedad se comportó de manera, y nosotros que tenemos la responsabilidad de, primero de definir que esas cuestiones pasen, no las cumplimos, y sí, la verdad que genera todo un efecto, pero tampoco lo habíamos tomado en dimensión. Ya no lo habíamos dimensionado que había hecho tanto daño y demás, y el proceso electoral intermedio nos demostró que fue un golpe durísimo para la sociedad y que no los hizo ver en esa elección. ¿Está bien limitar la reelección indefinida de los intendentes? Yo creo que no. Creo que mientras haya voluntad popular y acompañamiento popular, me parece que no. Aparte, digo, el intendente es alguien tan cercano a la sociedad, digo, tan conocido por su gente y demás, que mientras la gente lo elija, está bien. Pero bueno, ahora pasa que bueno, hay 2 periodos de reelección. La ley se corrigió porque una ley que era retroactiva. Claro. O sea que ahora está en ese término y bueno, después veremos. Pero me gusta, no tiene miedo en decir que no. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo, que hay muchos cargos en Estados Unidos que tienen reelección indefinida y nadie se alarma, ¿no? Y acá siempre se apunta a los varones del conurbano. No, acá mientras la gente te vote, digo, porque hay una cercanía, aparte no hay manera de que suceda algo distinto, y los procesos de crecimiento a partir de saber y conocer y toda esa historia. Y después también lo que es muy difícil, digo, armar equipos de gestión. Entonces el que tiene un equipo de gestión, por ejemplo, yo pierdo en Avellaneda o no vivo más en Avellaneda. 150 funcionarios. Necesitas médico, abogado, ingeniero, arquitecto, ambientalista, de lo que sea, contadores, economistas, médicos. Hay que tenerlo el equipo. No, que sabe cómo termina. ¿Y quién va a salud? Y uno dice, yo tengo el pediatra de mi hijo. Médico. ¿Viste? Y después va el pediatra del hijo de uno y que no tiene ni la construcción política, ni el conocimiento, la interrelación. Entonces esa es una falencia también de los partidos políticos, tema de la formación de cuadros. Totalmente. Que puedan llegar a o de lo nuevo de la política, ¿no? Entonces sí, que tampoco ni es nuevo ni es viejo. Claro. Digo, se va modernizando, pero digo, hay ejemplos de gestiones de mucho tiempo que funcionan muy bien y cómo se van perfeccionando y cómo van mejorando. Hay todo un interés y una avidez de todos por conocer las buenas gestiones de otros. Y eso antes no existía, antes había una cuestión de celos y cuando a alguien le iba bien se detractaba esa gestión, ¿no? Y es todo lo contrario, alguien hace algo y vos lo estás llamando a ese que hace, contame cómo lo hiciste. Entonces digo, hay una demanda de conocimientos y de aplicación de políticas cuando funcionan bien, que la verdad que está muy bueno. Y sobre todo los intendentes. Lo último, cortito, ¿ya no existe más la figura de los varones del conurbano? ¿Se transformaron en gestionadores? Pues yo digo, el intendente en muchos casos tiene que hacer cargo de casi todo en los municipios del conurbano. Sí, era un título ese, no existe, digo, porque una relación muy directa con la gente y la gente no se equivoca. La gente cuando vota, y a veces yo siempre digo, ¿no? A veces alguien te dice, ¿no? Un intendente nuevo que gana, ¿no? Que gana una elección. O dejaron todo roto, todo mal, encontré, le digo, y por eso ganaste, si no hubiese ganado el otro. Claro, totalmente. Entonces agradecé que encontraste todo mal, porque si encontrás bien, no hubieses estaba el otro que estaba anteriormente. Entonces digo, la gente en eso refleja y reacciona muy bien. Lo último, para alguien que puede pensar mal, usted se hizo Argentino Junior para no entrar en la grieta de Avellaneda entre Racing e Independiente. No, o sea que es una historia media rara. ¿Cómo era? ¿Su padre era de Racing? No, mi viejo era hincha de River. De River. Mi viejo era hincha de River. Un tipo noble, de bien, como debe ser. Pero mi viejo, antes de ser hincha de River, antes de ser hincha de cualquier cosa, era peronista. Entonces cuando River vende a Sívori, para hacer la tribuna Sívori, claro, dice que él en ese tiempo pensó, un equipo capitalista, rompió el carnet y dejó de ser hincha de River. Mire. Y en ese tiempo y se iban a ver jugadores. Había un jugador que te gustaba y vos seguías a un jugador. Y mi viejo medio engaña en esa cuestión porque yo tenía 5 años y mi hermano 6. Y él dice que a nosotros nos gustó Argentino Junior y a él lo hicimos hacer de Argentino Junior. Pero la realidad era que a mi viejo le gustaba Chiche Sosa. Osvaldo Chiche Sosa. Chiche Sosa jugaba en Almagro. De Almagro pasa a Argentino Junior. El nombre de Argentino Junior es Los Mártires de Chicago, el primer nombre. Claro. Y a mi viejo le cerró
Justo. Perfecto. Martí de Chicago, Chiche Sosa, además, bueno. Viene un problema en el año 71. En el 71 se crea el sindicato de futbolistas, con Pastoriza, otros jugadores de aquel tiempo, y Argentinos Juniors no hace huelga. Salimos a la cancha, nos hizo romper el carnet. Dice, no podemos ser hincha de un equipo carnero. Pero no había grises ahí. No. Volvimos para Avellaneda, a la sede de Racing, socios de Racing. 2 años estuvimos yendo a ver a Racing. Pero yo ya era grande, yo ya tenía 11 años, a mí me había quedado el lado de Argentinos Juniors. Un día salimos a la cancha y le digo, viejo, dejate, ¿por qué no volvemos a ver a Argentino? Voy a decir, tenés razón, y volvimos. Y se volvieron a Argentina. Pues lo ideológico él siempre lo marcó muchísimo. Está bien. Bueno, de River a Argentina no estaba tan lejos. Compartimos el gusto por el buen fútbol. Por el buen fútbol. Nos quedamos sin tiempo. Mira, quedó futboleando, pues veo que le gusta mucho. Sí, me gusta. ¿Ministro o intendente? Tiene que elegir. Intendente. Gracias, Jorge, por venir. Gracias. Nos vamos, nos reencontramos en 7 días. Gracias por su compañía. Han sido muy amables. Primero Educación. Ya son 16 nuevas escuelas con aulas totalmente equipadas que hoy son realidad. Seguimos transformando el presente para asegurar el futuro de nuestros chicos. Pilar presente con futuro. En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. En Tigre, más obras que nunca. Tigre, municipio. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Buenos Aires siempre te espera. Vivicultura, todo gratis en tu ciudad. Consulta la agenda completa en sanmartin.gov.ar. El verano se disfruta más en San Martín. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Estamos renovando 11 escuelas en San Fernando. Invertimos una suma histórica de 1.350 millones para que todas sean las escuelas que soñamos. San Fernando, una ciudad que se renueva. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. Vamos a determinar cómo querés ver y cómo querés que te vean. Encontranos en Alvarellos 2028 Martínez. Todos nuestros productos tienen garantía. Te esperamos con atención profesional y personalizada. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.